Bueno, comencemos a hacer un repaso rápido de este tema de hemograma manual, que en realidad ustedes ya lo vieron en otras asignaturas, pero que considero importante lo repasemos rápidamente, antes de ver la clase de hemograma automatizado. Bueno, el hemograma manual, el hemograma en realidad es el estudio cuali y cuantitativo de los elementos corpusculares de la sangre. Cuando se habla de hemograma manual, en realidad, dentro del estudio cuantitativo no se puede informar el recuento de glóbulos rojos porque hay mucho error asociado al recuento manual de glóbulos rojos y por lo tanto no se podrá hacer el informe de los índices hematimétricos como volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media, justamente porque estos parámetros utilizan el valor de glóbulos rojos para su cálculo. Esto es una aclaración más bien anecdótica. En realidad hoy en día casi no se hace el recuento manual de estos parámetros o estas características, digamos, del hemograma manual. Casi todos los laboratorios o laboratorios de mediana a baja complejidad cuentan con contadores hematológicos. Simplemente esto es una aclaración. Puede haber lugares claramente donde no existen contadores hematológicos y en esos lugares no sería adecuado informar un recuento de glóbulos rojos, así como tampoco estos dos índices hematimétricos. Hago esta aclaración muy importante porque está completamente no recomendado. Nosotros desalentamos completamente el uso de tablas donde se interconvierte el hematocrito manual hacia parámetros de glóbulos rojos. Nosotros no recomendamos eso y consideramos que es una práctica que tiene que ser desalentada. De manera manual también se puede realizar el dosaje de hemoglobina y la fórmula leucocitaria. Esto es lo que se refiere a los aspectos cuantitativos del hemograma. Pero también el hemograma es el estudio cualitativo. Y para esto sí o sí hay que mirar el frotis. ¿Sí? Se hace el estudio morfológico de la serie roja, serie blanca y de plaquetas. Todo esto es lo que incluye el hemograma. Como determinación adicional, esto tiene que ver cuando ustedes comiencen a ver cómo se piden, digamos, estas cosas, que esto tiene que ver con el tema de autorización y de obras sociales, van a ver que el recuento de plaquetas está fuera, está nomenclado por fuera de lo que es hemograma completo. Esto ya pasa más bien a criterio de cada profesional. En el laboratorio en el que trabajamos nosotros se hace hemograma y se informa el recuento de plaquetas independientemente de que pidan o no. Sin embargo, en otros laboratorios, si no piden plaquetas, no informan, pero esto hay que tomarlo con mucho cuidado, ya que después van a ver que existen algunos valores críticos de plaquetas que es necesario informar. Otras determinaciones adicionales que pueden venir en combo, digamos, o adicionadas al hemograma son el recuento de reticulocitos y la eritrosedimentación. Estos parámetros sí están nomenclados de manera diferencial y solamente se hacen cuando están pedidos, digamos. La etapa preanalítica de lo que es la muestra de hemograma es la más sencilla, de las más sencillas que existen en el laboratorio. Tan sencilla es que muchas veces se cometen errores. Van a interesar las condiciones del paciente y el tipo y toma de muestra. Con respecto a las condiciones del paciente no necesita estar estrictamente en ayunas. Sin embargo, se sugiere al menos 2. Para el hemograma manual o automatizado, el parámetro que más se puede ver afectado por el tema del ayuno es el dosaje de hemoglobina, porque es una determinación espectrofotométrica. Algo importante es no haber realizado actividad física intensa, justamente porque esto lo que puede hacer es llevar a un aumento o a una sobreestimación del recuento de glóbulos blancos. Y permanecer preferentemente sentado durante la extracción. Bueno, esto es una recomendación general porque puede haber redistribución de fluidos que pueden llevar a la alteración, por ejemplo, de algún parámetro como el hematocrito. El dato más importante, sin dudas, a tener en cuenta en la etapa preanalítica de un hemograma es la edad. ¿Sí? Es fundamental conocer la edad, a tal punto que nosotros decimos que no se puede interpretar un hemograma si no se conoce la edad del paciente.
porque el hemograma de un paciente pediátrico es completamente diferente al de un paciente adulto en cuanto a valores de referencia y a los hallazgos que se puedan dar en cada uno de esos casos. Entonces, cuando ustedes les pidan condiciones preanalíticas para un hemograma, lo primero que tienen que decir es la edad. Es más importante, fíjense, que el sexo del paciente, porque la edad es justamente determina las diferentes patologías que nosotros podemos tener en cuenta al momento de realizar un hemograma. En algunos casos puede servir mucho, de mucha ayuda, tener un diagnóstico presuntivo. De acuerdo, en referente al tipo de muestra, esto ustedes ya lo habrán visto en fisiología, vamos a preferir la muestra de sangre venosa para la determinación de hemograma, sin embargo también se puede realizar capilar y arterial en caso de ser necesario. Arterial está con signo de pregunta, dado que por la presión y el flujo al que está sometido la sangre arterial, puede haber alteraciones, digamos, o falsas disminuciones del recuento de plaquetas, por ejemplo. Entonces, en todos estos casos se prefiere el tipo de muestra venosa. Esto simplemente les dejo para las ventajas y desventajas de la punción venosa, las ventajas y desventajas de la punción capilar. Esto es todo repaso de cosas que ustedes ya vieron en fisiología. Y algo sí muy importante que tenemos que conocer es el anticoagulante que vamos a utilizar. Se van a utilizar sales de sodio o de potasio, ¿sí? Y esto es una aclaración importante. Cuando se les pregunta cuál es el anticoagulante de elección para hemograma, deben decir sales de EDTA, ¿sí? Ya que el EDTA solo, es decir, el ácido dietiltetraenoacético, el EDTA solo per se es muy insoluble, no se solubiliza, entonces lo tenemos que utilizar en forma de sal, ¿sí? Como sal de sodio o sal de potasio. Esto también lo tienen que tener en cuenta el día de mañana, si van a comprar extractivo, digamos, para preparar ustedes un anticoagulante, comprar la sal. También se van a dar cuenta que el EDTA de sodio es mucho más económico que el EDTA tripotásico. Esto ya viene, en nuestro país tenemos en forma comercial, digamos, viene como una mezcla de sales de EDTA de sodio. Y lo que tienen que saber es esto, que ustedes pueden anticoagular, digamos, utilizando sales de EDTA, con 10 microlitros pueden anticoagular hasta 2,5 mililitros de sangre. Eso es una referencia que ustedes tienen que tener en mente, siempre presente, digamos. La proporción que se recomienda es utilizar 10 microlitros más 1 mililitro de sangre, es decir, una dilución 1 en 100, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer esta proporción? Para evitar errores de dilución sobre todo, ¿sí? Entonces la proporción que ustedes tienen que saber es 1 en 100. Y después la ajustan a los volúmenes de trabajo en los que se desempeñan. Para las muestras pediátricas es muy importante ajustar este volumen a 10 microlitros, sin embargo, por ejemplo, para las muestras de pacientes adultos con las que trabajamos nosotros directamente trabajamos con una gota de anticoagulante, que serían unos 50 microlitros, y cargamos hasta 2,5-3 mililitros de sangre. Pero repito, acá lo importante es conocer la proporción, 1 en 100. Las sales de EDTA permiten conservar en heladera las muestras hasta 48 horas sin alterar los valores. Esto también lo tomamos así con pinza, digamos, este dato. En realidad lo ideal es procesar lo antes posible la muestra y en caso de ser necesaria refrigeración, bueno, tratar de procesarla dentro de las 24 horas. Porque hay algunos parámetros, como por ejemplo el recuento de plaquetas, va a disminuir por el frío, y si vamos a utilizar esta misma muestra para hacer reticulocitos, también los reticulocitos van a disminuir aún en condiciones de refrigeración. Otras muestras, otros anticoagulantes que antes se utilizaban, mezclas de oxalato de amonio y potasio, nosotros no lo utilizamos. Y la heparina puede ser una opción, digamos, en aquellos pacientes que están con vía central o periférica y se puede utilizar para realizar el hemograma. Sin embargo, no se recomienda hacer frotis con heparina porque genera serios problemas en la coloración. Entonces, teniendo en cuenta esta proporción de 1 en 100, les propongo esta actividad, que calculen estos volúmenes de EDTA para anticoagular estas distintas cantidades de sangre. ¿Por qué les hago este ejercicio? Porque ustedes como futuros bioquímicos tienen que ser capaces de poder convertir esta proporción 1 en 100 a volúmenes,
¿sí? No quedarse con el dato de una gota más tantos mililitros, ¿sí? Eso es un mal uso, digamos, de todo el conocimiento que ustedes tienen. Entonces les propongo esta actividad de que calculen el volumen de esta, conociendo esa proporción de 1 en 100, que deben agregar para anticoagular 2,5 mililitros de sangre o 3 mililitros. Algo fundamental es que una vez obtenida la muestra se debe homogeneizar lenta y repetidas veces. Acá en esta foto se ven estos tubitos de tapón violeta. Esa es la coloración internacional estandarizada para indicar que esos tubos contienen esta tripotásico. Entonces, siempre finalizada la extracción, se cargan los tubos y se homogeneiza. Y también algo importante es que antes de procesar estas muestras se debe homogeneizar lenta y repetidas veces. Entonces, en la etapa analítica para el hemograma manual vamos a hacer recuento de glóbulos blancos y plaquetas. Hoy en día también el recuento de plaquetas ya está desaconsejado hacerlo de manera manual en cámara de Neubauer. Sin embargo, nosotros recomendamos hacerlo en frotis. Se puede hacer hematocrito manual, dosaje de hemoglobina por espectrofotometría y la fórmula leucocitaria con el frotis. Entonces, el recuento de glóbulos blancos, ustedes ya lo vieron en fisiología, se hace con líquido de Turk, que actúa como diluyente, ¿sí? No es un reactivo, es un diluyente. Ahí está cómo se prepara el líquido de Turk, con ácido acético y cristal violeta. Y lo importante que ustedes tienen que conocer es la dilución, 1 en 20. Se trabaja entonces en esta dilución, en esta proporción, y a modo de ejemplo, la forma más práctica es 380 microlitros más 20 microlitros de muestra. Pero de vuelta, lo que ustedes tienen que conocer es la proporción y después la ajustan a su lugar de trabajo. Esta proporción de volúmenes que les presento acá abajo es la más utilizada. Este es el paso a paso que, bueno, en caso de que podamos hacerlo de manera práctica, lo vamos a hacer. Y se utiliza la cámara de Neubauer, que ustedes ya la conocen, de fisiología, y pipetas automáticas de volumen fijo o variable. Esta es donde se cuenta y cómo se cuenta. Esto es lo que se ve en el microscopio, que dependiendo de la marca comercial puede en este sector tener 3 líneas, simplemente una línea, y así es como se ve. Estos puntitos más oscuros son los glóbulos blancos y lo que se ve de fondo, esta arenilla, es en realidad un poco de levadura que puede crecer en el líquido. Para esta foto habría que haber filtrado el líquido. Y el criterio que se adopta puede ser que si un glóbulo blanco cae sobre una línea, lo cuento solo una vez. Entonces, si me cayera sobre esta línea, yo lo cuento, o sobre esta línea lo cuento, ¿sí? Por ejemplo, ese glóbulo blanco lo cuento. Ahora, si un glóbulo blanco me cae de este lado, no lo cuento, porque ya lo estaría contando acá. Eso es simplemente un criterio que se debe adoptar para no contar, para considerar solamente los glóbulos blancos dentro del recuadro total. Estas son algunas consideraciones prácticas del cargado de cámara de Neubauer, que ustedes lo pueden leer, el cálculo, cómo se realiza, y tengan en cuenta el cálculo, y algunos valores de referencia. Estos valores sí los tienen que conocer. En general nosotros en hematología no pedimos muchos valores de referencia, pero este sí, y este es el que van a utilizar durante todo el cursado. Para adultos el valor de referencia va a ser de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Este es el que tienen que utilizar porque es el que utilizamos con las poblaciones con las que trabajamos. Y estos son los recuentos para niños, para recién nacidos, perdón, y para niños. Fíjense cómo en adultos no hacemos discriminación por sexo, ¿sí? Simplemente consideramos el valor de adulto. Una actividad que les dejo también que les va a servir es expresar 6.500 células por milímetro cúbico en otras unidades, ¿sí? Por ejemplo, expresar células por decilitro, es decir, convertir milímetro cúbico a decilitro. También expresar estas 6.500 células por microlitro, utilizando notación científica, 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, y células por litro, también utilizando esa notación. ¿Por qué les dejo este ejercicio? Porque después cuando veamos hemograma automatizado vamos a ver que cada marca tiene una forma de expresar en sus unidades. Entonces, en algunos casos van a encontrar 6.500 células por milímetro cúbico o 6,5 por 10 a la 3 células por
una unidad de volumen, o 6,5 por 10 a la 6 células por una unidad de volumen. Esto es importante que se acostumbren a hacer una interconversión rápida entre unidades para poder interpretar de manera precisa y rápida los resultados del laboratorio, del contador hematológico, ¿sí? Entonces, esta es una actividad sencilla que les va a permitir retomar los conocimientos que ustedes ya tienen acerca de interconversión y notación científica. Posibles causas de error del contador del hemograma manual. En general, les puedo asegurar que el 80% de los errores causados en la realización de un hemograma es por una mala toma de muestra o por no respetar la proporción anticoagulante. En general, esas son las causas de error. Bueno, se pueden presentar leucocitosis fisiológicas, esto ustedes ya la conocen, la que más se ve en el laboratorio de pediatría es la causada por estrés, por el niño que no quiere realizarse la extracción, comienza a llorar, a hiperventilar, aumenta su frecuencia cardíaca y esto hace que ocurra una leucocitosis por separación del pool marginal de glóbulos blancos. Algunas leucocitosis patológicas, para que vayan viendo ejemplos, leucopenias, que es cuando estamos por debajo del valor de referencia, y después vamos a ver la importancia de las leucopenias, sobre todo en lo que es terapias de quimioterapia. Vamos a ver si existen algunos valores fundamentales del recuento de glóbulos blancos que determinan si un paciente ingresa o no a quimioterapia. Por eso decimos siempre que el rol del bioquímico es fundamental tenerlo presente y hacer un hemograma, siempre hacerlo de la manera más consciente posible, sabiendo que el resultado que nosotros estamos informando puede determinar si un paciente ingresa o no a quimioterapia. Así de importante es el resultado que informamos. Estas son algunas variaciones de leucocitos según la edad. Fíjense los rangos, simplemente para que vean que pueden haber variaciones. Existen personas que constitutivamente tienen leucocitos por debajo del valor de referencia y no por eso tienen una leucopenia. Eso tiene que ver con la distribución más o menos normal que puede presentar. Vemos que en este caso, por ejemplo, para pacientes adultos, el rango de referencia es de 4.500 a 11.000, es decir, ligeramente inferior, el rango inferior, y ligeramente superior, el rango superior a los que vimos de 5.000 a 10.000. Bueno, justamente esos son aquellos que se estarían alejando más o menos 2 desviaciones estándar del valor medio o promedio. Cómo varían los recuentos de glóbulos blancos en función de la edad, esto ustedes ya lo habrán visto en fisio. El dosaje de hemoglobina, que se puede hacer por método manual, es en realidad un método espectrofotométrico, que ustedes ya saben cómo funcionan los métodos espectrofotométricos, este es el reactivo, y es el mismo reactivo que utilizan los contadores hematológicos, así que todo lo que se ve acá para método manual aplica al método automatizado. ¿Sí? Esto sería cómo se realiza por método manual, y se realiza la curva de calibración. En el caso de los contadores hematológicos se introduce directamente el factor de la curva de calibración. Esto es cómo se realiza la curva de calibración. Y les dejo esta actividad que, sabiendo que esta curva de calibración relaciona absorbancia versus concentración en gramos por decilitro, y se obtiene la recta de una curva, la ecuación de una recta, y esta es nuestra curva de calibración. Les dejo esta actividad donde, a partir de la fórmula de la ley de Lambert-Beer, les propongo despejar concentración y especificar en unidades de gramos por decilitro. Es decir, hacer absorbancia sobre epsilon por B, de modo que C les quede expresado en gramos por decilitro. Para eso van a tener que conocer las unidades del coeficiente de absortividad molar. Y también el mismo ejemplo, pero a partir de la pendiente del gráfico. ¿Por qué les hago este ejercicio? Porque muchas veces pasa en el laboratorio que están con el contador hematológico trabajando o calibrándolo y no pueden introducir el factor justamente por no conocer este pasaje de término. Entonces, muchas veces se pierden 2 días de trabajo por esperar a que el técnico o el ingeniero venga a hacer este simple pasaje de unidad, ¿sí? Entonces, si quieren estar preparados a futuro, les sugiero que realicen estas actividades.
¿Cuáles son las ventajas de los métodos de trabajar, en este caso con un kit comercial o con una muestra testigo? Para tener en cuenta sobre el reactivo de hemoglobina. Valores de referencia, esto no lo fijen en este momento, simplemente tenganlo presente, después vamos a ver qué valores de referencia vamos a utilizar nosotros para la hemoglobina. El hematocrito manual o globular, que también se puede realizar de manera manual. Disculpen si voy un poco rápido, pero la idea de esta clase es en realidad refrescar simplemente lo que ustedes ya vieron en fisiología. El hematocrito manual, ustedes ya lo vieron en fisio. Esto es la definición, digamos, cómo se prepara, ¿sí? Se puede trabajar con capilares con heparina para muestras cargadas directamente de la jeringa, o capilares azules sin heparina para muestras cargadas a partir del tubo de hemograma. Como se lee, nosotros recomendamos que antes de comprarse un contador hematológico, se compren una microcentrífuga, ¿sí? Si se pueden comprar las dos cosas, mejor. ¿Por qué? Porque el microhematocrito manual es la determinación más fiel que ustedes pueden tener en referencia a el volumen globular de un paciente. Y por otra parte, les va a permitir en el trabajo día a día controlar cómo está funcionando su contador hematológico. Entonces nosotros siempre recomendamos que, a pesar de comprarse un contador hematológico que le va a hacer el hemograma automatizado, ustedes siempre tengan una microcentrífuga para comprobar justamente y controlar cómo está funcionando su contador, que es una forma muy barata y muy sencilla, y se quedan tranquilos con el trabajo que están haciendo. ¿Cuáles son las ventajas? Algunos valores de referencia, algunos valores disminuidos que lo vamos a ir viendo. Recuento de glóbulos rojos por método manual no se realiza más, simplemente algunos valores de referencia, esto sí, se pueden ir aprendiendo, valores de referencia para mujeres y para varones. Los varones siempre tienen un recuento en general un recuento de glóbulos rojos superior. Esto sí es importante que lo identifiquen muy bien para la clase de automatización, porque vamos a trabajar de manera muy rápida con el cálculo y la conversión de estos índices hematimétricos. Índices hematimétricos como el BCM, el HCM y el CHCM, y tener presente de qué variables dependen, ¿sí? Porque esto nos va a permitir, perdón, hacer un rápido análisis y validación de los resultados de contador hematológico. Este valor es el que más nos interesa que se aprendan. Concentración de hemoglobina corpuscular media, valor de referencia de 30 a 34. No existe de manera fisiológica ni patológica valores superiores a 34. Es decir, que cuando veamos un valor superior a 34% en el CHCM automatizado, ya podemos detectar que hay un error en el hemograma automatizado. Les dejo esta actividad, expresar con unidades estos parámetros, BCM y HCM, es decir, hacer la conversión de estas unidades que ustedes tienen, milímetros y gramos por ciento, para que el BCM les quede expresado en femtolitro y el HCM les quede expresado en picogramos. ¿Por qué es importante esto? Porque nuevamente algunos contadores hematológicos pueden expresar estos parámetros en otras unidades. Unos valores y la importancia de hacer un frotis sanguíneo. Nosotros siempre vamos a recomendar hacer frotis utilizando muestra sin anticoagulante. Acá en esta foto justamente muestra un capilar, pero eso no sería lo correcto. Acá lo correcto sería apoyar una gota de sangre directamente desde la jeringa, ¿sí? Desde la jeringa, no con la aguja, ¿sí? Entonces, desde la jeringa apoyamos una gota, no vamos a tener anticoagulante y realizamos el frotis. Esto ustedes ya lo hicieron en oficio. Esto sería ejemplos de malos frotis, en los que el porta puede estar sucio, ¿sí? O en este caso se ve muy desplecado, o también se puede dar en algunos casos, en pocos casos, por ejemplo, en los pacientes lactantes que tienen kilomicrones circulando, pueden aparecer estas gotitas, estas manchitas, y son gotas de sangre, de grasa, perdón. Lo más probable es que en estos tres casos se deba a un porta sucio.
También hemos tenido algunos casos en los que se puede ver así, con estas manchitas, en los casos de pacientes sometidos a quimioterapias muy fuertes y donde la droga que agregan en la quimioterapia se puede comportar de esa forma. Idealmente un frotis tiene que estar bien extendido, presentar una zona que se va a conocer como cabeza y luego la cola del frotis. Y acá se ven otros ejemplos de frotis mal realizados. Estos, por ejemplo, un frotis bien realizado sería este. Tiene que cubrir aproximadamente 2/3 de la longitud del porta. Este está muy grueso, este está muy fino, este está bien realizado. ¿Sí? Esto sería. Y nosotros siempre vamos a mirar el frotis en el microscopio en esta región, ¿sí? Donde los glóbulos rojos se ven de esta forma. Nunca vamos a analizar células que se encuentran en esta región o en esta región, porque lleva a error de clasificación. Entonces, yo directamente ni me gasto en analizar una célula en esta región o en esta región. Si me muestran fotos de esas regiones, yo no analizo la célula porque sé que puede haber un error asociado. En esta región puede ocurrir compresión de la célula, es decir, se apelotonan los gránulos y no puedo identificar, y en esta región puede ocurrir un sobreestirado de la célula que también hace que la distribución de los gránulos sea anómala. Entonces, yo directamente no analizo células en esta región o en esta región. Siempre analizo células en esta región donde los glóbulos rojos se encuentran dispersos entre ellos y presentan el halo central. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver, ¿sí? Fíjense, esta es la correcta zona para la evaluación de las células. Esta es la coloración de Meyer-Grunwald-Pienza, cómo se realiza. Lo que interesa es saber que el Meyer-Grunwald contiene metanol, que es el que actúa como fijador, y el día de mañana, si ustedes no tienen Meyer-Grunwald, pueden tranquilamente realizar la fijación solamente con metanol. Esta es la técnica. Esto puede variar de acuerdo a cada laboratorio. Esta es la que nosotros recomendamos porque es la que mejor nos funciona, teniendo en cuenta el agua y el pH de nuestra región. Las funciones de cada uno de los colorantes, cómo se ven las células. Esto ustedes ya lo habrán visto en fisios. Fíjense, a su vez, que dentro de estas imágenes hay distintas tonalidades. Bueno, eso tiene que ver con las marcas comerciales y con los pH, pero en general es así como se ve un neutrófilo, un basófilo, un linfocito, monocito y eosinófilo. Esta es una coloración bien realizada, mientras que en esta hay precipitación de colorante. En este caso habría que hacer un nuevo frotis y colorear. Y en este caso vemos cómo esta coloración, estos dos son eosinófilos. Esta es una coloración bien realizada y esta es una coloración un poquito ácida, decimos nosotros, es decir que el pH del agua es ligeramente ácido. Cómo se realiza la fórmula, esto ustedes ya lo vieron en el oficio, pero lo repasamos. Algunos valores de referencia que los vamos a volver a ver. Las partes del microscopio, que bueno, esto es muy interesante para la parte práctica. Esta es una reflexión final que les voy a dejar si la quieren leer, donde siempre a nivel mundial se está planteando la utilidad del microscopio. La conclusión es que por más sofisticado que sea el contador hematológico, por más de última generación, vamos a ver también que existen software para el análisis digital de imágenes, ¿sí? Sin embargo, todos los médicos, científicos e investigadores concluyen que el microscopio sigue siendo una herramienta muy útil, ¿sí? Se sigue considerando al microscopio como una herramienta fundamental para el diagnóstico hematológico, a pesar de la enorme tecnología que existe. Bueno, estas son algunas consideraciones que, bueno, quedarían para el momento, si algún momento llegamos a realizar el práctico presencial. Bueno, eso es todo. Espero que puedan repasar esta teoría antes de iniciar, antes de la teoría de mañana martes.